Licenciada en Neuropsicología Alejandra Platas. Alejandra es licenciada en Psicología de la Universidad Iberoamericana y ella se preparó como neuropsicóloga en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos va a explicar cuál es el papel que juega el neuropsicólogo en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Bienvenida, Ale. Gracias. Un poquito de micrófono si quieres. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, es ese. Me da mucho gusto verlos aquí y precisamente eso, yo voy a hablar de cuál es el papel que juega en el neuropsicólogo en todo esto, en la trayectoria de la enfermedad, y lo primero que voy a hacer es explicar qué es un neuropsicólogo, porque todos estamos, muchas gracias, familiarizados al menos un poco más con la palabra psicología, los psicólogos y qué hacemos, pero de pronto la neuropsicología, ¿qué es? ¿Desde dónde existe un neuropsicólogo y por qué? Y es una especialidad que, como les decía, surge de la psicología, es una segunda especialidad, y lo que abordamos son aspectos que tienen que ver con diagnósticos neurológicos o psiquiátricos. Pueden ser diagnósticos de neurodesarrollo con niños pequeños, pero también con demencias o algunos trastornos psiquiátricos. ¿Y qué es lo que hacemos en el caso de la enfermedad del Alzheimer y de las demencias? Complementamos el diagnóstico. Como les han venido comentando durante la mañana, no es un diagnóstico tan sencillo que podamos decir si se cumplen estas dos cosas, ya, sé que es un diagnóstico de demencia, hay muchos tipos de demencias y tenemos que empezar como a identificar cuáles son esos síntomas y las características para poderle poner los apellidos. A veces el nombre es uno y sabemos que hay un deterioro y que está afectando la vida, pero no sabemos de dónde viene y esto relaciona con el lugar que también se está afectando en el cerebro, que es la parte anatómica. Y aquí tenemos la parte de medicina y neuropsicología. Seguramente han escuchado últimamente la palabra equipos multidisciplinarios y es algo que cada vez se busca más dentro de la medicina, que no solamente un especialista atienda al paciente, lo que buscamos es que tengamos las diferentes especialidades que puedan sumar para que el tratamiento y la atención que reciben sea mucho mejor. Y en este caso no es la exclusión, lo que hacemos es aportar todo el conocimiento de la neuropsicología a la especialidad de medicina o las especialidades de medicina que estén viendo el caso. Como les decían, pueden ser neurólogos, geriatras, en algunos casos lo ven los psiquiatras, hay estudios de imagen y aquí es donde llegamos los neuropsicólogos para tratar de entender mejor qué está pasando, a qué grado está el daño, si es que existe, y si existe, ¿qué podemos hacer? Que esto es lo más importante. Y lo primero es ver la trayectoria. Me gustaría decir que al final, como todas las enfermedades, el Alzheimer también tiene una trayectoria y tenemos que saber, primero que nada, en qué momento estamos. Lo ideal es siempre encontrar tener un diagnóstico en una etapa inicial, aunque esto no siempre sucede. A veces dejamos pasar algunos síntomas que nos parecen normales, que decimos, ok, estoy teniendo algunos olvidos, pero es algo que le sucede a todas las personas, ¿no? Y de repente es esa línea muy delgada entre saber qué sí es normal y qué no es normal. Y aquí es donde el neuropsicólogo toma un papel para hacer el diagnóstico y complementarlo. Lo complementamos a través de una evaluación neuropsicológica que les voy a explicar más adelante. Generalmente lo que buscamos es realizar la evaluación en este momento, aunque no siempre sucede. Muchas veces lo hacemos ya que la demencia es moderada o está incluso más avanzada, pero no pasa nada, igual se puede hacer y es tarea nuestra seleccionar cuáles son las pruebas que vamos a usar según el desempeño que pueda tener cada persona. Como les comentaban hace un rato, influye aspectos culturales, la escolaridad que tiene la persona, la edad, y según esas características es que nosotros escogemos las pruebas, no siempre se hace lo mismo. Una vez que avanza esta trayectoria y estamos en una demencia moderada, incluso desde el diagnóstico inicial, lo que buscamos hacer como neuropsicólogos es la intervención, que es aquí donde les digo, sí puede estar el diagnóstico, pero lo más importante es
que sí hay cosas que podemos hacer para mejorar la vida diaria y para mantener ciertas funciones, que les voy a platicar un poco cómo es que lo trabajamos los neuropsicólogos. Y más adelante, conforme todo esto va progresando, llegamos a tener una demencia avanzada y bien, se puede seguir haciendo intervención en algunos casos y en otros cambiamos la intervención a acompañamiento. Ya no es tanto una estimulación cognitiva. ¿Qué mensaje me gustaría que quede muy claro a lo largo de la trayectoria? Que hay muchas cosas que se pueden hacer. De pronto la creencia es, bueno, y si tengo una demencia, pues ya no voy a hacer nada, ¿para qué voy al doctor? Ahí voy a estar así. Y todo el trabajo que hacemos, la intención es que se traduzca en mejorar la calidad de vida, ¿no? E incluso en etapas muy avanzadas con acompañamiento podemos hacer que el paciente viva mejor y también los cuidadores, no solo el paciente. Si me planteo en una etapa inicial de la trayectoria donde lo que buscamos es hacer una evaluación temprana para tener un diagnóstico oportuno, lo que hacemos es una valoración objetiva. Y digo objetiva porque sucede que muchas veces tenemos una percepción de que puedo estar teniendo más olvidos, incluso hoy, siendo una persona más joven o una persona de 50 años, 60, todos hemos pasado por momentos de la vida donde estamos estresados y siento que se me están olvidando las cosas, que no recuerdo como antes, que no me puedo organizar y esto nos angustia. Y seguramente saliendo de una plática de todos estos temas, salimos pensando, tal vez yo tengo una demencia y no me he dado cuenta. Y de ahí es que hacemos estas evaluaciones, que son evaluaciones muy objetivas, que se hacen con pruebas que están estandarizadas y validadas para población mexicana. Esto lo que significa es que al hacer la prueba se comparan sus resultados con un grupo de muchísimos mexicanos más que tienen su edad, su escolaridad, que son mujeres u hombres según el caso, y así es como sabemos si están dentro del parámetro normal o no. Y asignamos un valor cuantitativo, que ahorita les voy a explicar cómo es que se ve este perfil, y un valor cualitativo, porque al final del día no solo es la cognición, como les decían, una parte muy importante son los síntomas cognitivos, si hay falla en la memoria, en la planificación, en el lenguaje, pero al final también esto repercute o a veces inicia por una falla en el estado de ánimo. La persona puede estar muy deprimida, pierde el interés, ya no quiere ir a las reuniones familiares como antes, está muy enojado y no necesariamente hay una falla cognitiva, a veces solo tenemos el factor del estado de ánimo. Y es importante saberlo porque también es algo que va a entrar en esta valoración. Y todo esto repercute en la vida diaria, y cuando digo vida diaria es ¿qué tanto yo puedo seguir llevando mi día a día como antes? Eso es muy importante y lo que comentaban hace 2 charlas es estas actividades que damos por hecho, que en un proceso de este tipo resultan muy relevantes, como lo es comer, utilizar bien los cubiertos, poder escoger mi ropa. Parece que son cosas normales y muy simples, pero que se pueden empezar a deteriorar y que nos dan pistas de que se está dando un proceso de este tipo. Este es el resultado y en lo que se traduce una evaluación neuropsicológica. Existen evaluaciones de tamizaje o screening, que son evaluaciones muy cortas que realizan algunos especialistas de salud en su consulta para saber si es que hay una falla en el proceso cognitivo. Generalmente el nombre más común es el Mini-Mental, es un cuestionario muy corto que pueden hacer incluso los médicos de primer contacto. Y esto nos da un parámetro de si hay una falla o no. Lo cierto de un estudio de este tipo, que es de tamizaje, es que no es tan específico. Entonces, si yo no tengo un deterioro muy avanzado, seguramente voy a salir bien en esa prueba y voy a decir, estoy perfecto, no me pasa nada. Y aquí es cuando entra una evaluación neuropsicológica, es algo mucho más específico, donde aplicamos un número mayor de pruebas, que son pruebas de atención, de concentración, de velocidad de procesamiento, de función ejecutiva. Medimos qué tan rápido la persona está haciendo las cosas,
qué tan rápido o lento las está procesando, medimos cómo está la atención con cosas verbales y con cosas visuales, la memoria verbal y visual, qué tanto le está costando trabajo planificar, qué tanto puede asignarle el nombre correcto a las cosas, que son funciones del lenguaje, funciones visoperceptivas, que tiene que ver con percibir un objeto en el espacio. Y esto es algo mucho más completo que, como me gusta explicarlo, es, así como veíamos los estudios de imagen del cerebro y de repente se ve muy claro cuando hay un daño, a veces pueden salir muy bien los estudios de imagen, pero esto es como si hiciéramos esa misma foto, pero de las funciones cognitivas, que eso no existe en un estudio de imagen. No podemos decir cómo se ve la memoria. A veces podemos ver las estructuras anatómicas si tienen modificaciones, pero esto es lo que nos dice tal cual la función. Como se lee esto es de aquí, que es del número 7, que se ve muy chiquito, pero que es la parte que está en blanco para arriba, quiere decir que son funciones que están dentro del promedio o arriba del promedio, que son fortalezas que tiene una persona. Y cuando algo sale en toda esta parte gris, quiere decir que es algo que está por debajo de lo esperado. Este es el ejemplo de una persona real que tiene 87 años y 18 años de escolaridad. Todo esto, como preguntaban hace un rato, se califica por edad y por escolaridad. La edad es la primer variable que tenemos que tomar en cuenta, y la escolaridad sin duda juega un papel muy importante, porque entre más escolaridad tiene una persona, podemos decir que su reserva cognitiva está más protegida. Esto es lo que entregamos después de una evaluación neuropsicológica que nos toma entre 2 a 4 sesiones según la persona y también según las pruebas que decide el neuropsicólogo que se tiene que realizar, y es lo que nos da la pauta para decir cómo es que están las funciones, si solamente es un tema de memoria, si tiene que ver con un tema de atención, frontal, etcétera. Y aquí es que se necesita tener esta especialidad para poder hacer toda la interpretación de qué es lo que está pasando. Como les decía, el diagnóstico y la evaluación neuropsicológica no solamente contempla la función cognitiva, hay muchos otros aspectos donde están las actividades de la vida diaria que tienen que ver con actividades básicas y actividades instrumentales. Se vienen en estos dos grandes grupos. Las básicas son las que tardan más tiempo en verse afectadas, que son actividades que ya tenemos de forma automática, lo hacemos sin pensar prácticamente, como es comer, vestir o el control de esfínteres. Y las actividades instrumentales son cosas que igual hacemos en el día a día, que no necesitamos pensar tanto para hacerlas, pero que son cosas que podemos ir perdiendo como de primera instancia, no tanto como las básicas. Y son las tareas domésticas, ¿no? Por ejemplo, estar en casa, arreglar la cocina, hacer un sándwich, manejar el dinero, contar bien el cambio, recordar cosas, recordar una lista de cosas si quiero ir a la tienda, orientación en espacio, en tiempo, y valorar el entorno, saber en dónde estoy, hacia dónde voy. Una de las cosas que de pronto pueden pasar como de forma esporádica es que de pronto una persona sale a la calle y dice: ya no sé para dónde iba, o ya no supe dónde estaba mi casa. Son señales de alerta. Entonces son estas cosas que sí hay que tener presentes, y por el otro lado, que sucedan no significa que hay una demencia. Eso es muy importante. Por eso es que tomamos en cuenta todo esto, no solo es una cosa lo que da el diagnóstico. Y por el otro lado está el estado de ánimo, que son los cambios en personalidad y en conducta. Generalmente cuando hablo de estado de ánimo, lo primero que pensamos es una persona que está deprimida, que está ansiosa y que lo está pasando mal. Y es cierto, esta es una parte de las cosas que se pueden presentar, pero también hay que tomar en cuenta cuando alguien está demasiado feliz como nunca estaba, o está haciendo bromas que antes no hacía. Eso también es una señal, que alguien de repente esté teniendo una conducta que no era común con el mismo paciente hace un tiempo.
algo que es frecuente en las evaluaciones es que me digan, cada vez se enoja más o cada vez está más irritable. Y les pregunto, ok, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido una persona que se enoja? Sí, siempre ha sido súper enojón. Bueno, no, tampoco podemos pedir que una persona, conforme pasan los años, pues vaya a cambiar su carácter. Al contrario, seguramente se va a hacer mucho más notorio, pero hay que medir los cambios con uno mismo. Eso es lo más importante. Y una vez que tenemos todo esto, es que como neuropsicólogos damos un diagnóstico, lo compartimos con el médico, se tiene un diagnóstico final, y aquí viene la parte que a mí me gusta más, que es, bien, ¿qué podemos hacer? Si hay un diagnóstico temprano, avanzado, moderado, ¿qué puede hacer el neuropsicólogo? Y lo que hacemos es estimulación cognitiva. Y me gusta usar la palabra estimulación y no rehabilitación, que también lo van a encontrar así, porque rehabilitar esta palabra nos habla como si fuéramos a recuperar algo. Cuando estamos trabajando una demencia, lo que queremos es estabilizar el daño y frenar ese deterioro. Vamos a estimular para que dure ahí el mayor tiempo posible. En algunos casos se recuperan algunas funciones en grados muy, muy pequeños, pero ese no es el objetivo principal y es muy importante que lo tengan claro los familiares y los pacientes. Y lo que se hace, como se lleva a cabo esto, es ejercitando con actividades específicas las funciones que descubrimos aquí que están dañadas. Algo importante cuando hacemos este plan de estimulación cognitiva es que no es igual tener, por ejemplo, una función aquí, que es un número 6, a una función acá, que es un número 2. Probablemente yo aquí puedo estimular todavía un poco esta función, pero esta otra lo que voy a tratar de hacer es compensarla con las funciones que están acá. Entonces, así es como se desarrolla un plan de estimulación y se van dando sesiones en diferentes formas, pueden ser en individual, pueden ser en grupos, hay talleres de memoria, cada vez hay más alternativas, de hecho hay muchos programas ahora que se pueden descargar en la computadora y que funcionan. Lo importante es tener un plan y saber por qué estoy yo haciendo este ejercicio, cuál es mi intención de hacerlo. Eso es lo que hace diferente un plan de intervención neuropsicológica. Y bueno, lo que les decía, se diseña todo este plan de estimulación y algo que consideramos mucho es si lo hacemos considerando las estrategias externas o estrategias internas, que ahorita les voy a platicar cuáles son. Antes de pasar a platicarles cuáles son las estrategias, para ponerles ejemplos mucho más concretos, explicar un poco más a detalle lo importante que es tener la evaluación neuropsicológica. Cuando hablamos de memoria, que yo creo que es uno de los síntomas más frecuentes y de las funciones que todos tenemos en mente, y decimos se me están olvidando las cosas, hablamos de la memoria. Y hablamos de la memoria como si fuera una sola cosa, como si fuera un bloque de algo que yo tengo memoria o no tengo memoria. Y una de las primeras cosas que me gusta hacer es explicar que de entrada hay muchos tipos de memoria, ¿no? Está la memoria verbal, la memoria visual, y realmente hay veces que vemos diferencias en donde una memoria está mejor que la otra o se empieza a deteriorar más una que otra. Hay memoria a corto plazo, hay memoria de trabajo, hay memoria a largo plazo, está la memoria de algo que yo me quiero acordar de aquí a 5 minutos y no me interesa saberlo dentro de una semana. Está la memoria de las cosas muy, muy antiguas que tienen que ver con mi historia personal. Y está la memoria también de las palabras, está la memoria de los eventos personales, está la memoria de cómo usar los objetos. Si yo le doy a alguien un cepillo de dientes, también es parte de la memoria el que sepa que eso sirve para lavarse los dientes y que se usa de esta forma. Todo eso entra ahí, en memoria. Y no siempre se va a afectar igual. Entonces, todo eso es lo que evaluamos en la evaluación que les enseñaba y que obtenemos el perfil. Y tenemos etapas para memorizar, ¿no? Entonces, ver cómo
La memoria tiene que ver con hacer un registro, ¿no? Tenemos que poner atención y me gusta imaginarlo como si fuera un cassette. Primero tenemos que grabar la información y después es como regresar y entonces ponerle play a ese cassette para recuperar la información. Y a veces mi registro está bien, estoy guardando bien la información, pero a la hora que yo le quiero poner play y recuperar la información, eso es lo que no funciona. Entonces mi memoria está bien, es el acceso a lo que está fallando. Todos esos puntos finos son los que vamos trabajando como neuropsicólogos. Y considerando todas esas cosas es que hacemos una intervención neuropsicológica. Y en la intervención neuropsicológica tenemos dos alternativas: hacer un plan basado en estrategias internas o hacerlo basado en estrategias externas. Y esto lo determinamos según qué tan avanzada está la demencia o el deterioro. Las estrategias internas, que es lo ideal, es que yo me ponga recordatorios y que yo solita me dé pistas para poder mantener mi vida diaria o recordar las cosas que quiero. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Repetir es algo que yo empiezo a hacer por mí misma para que me acuerde de algo o para memorizarlo mejor. Darme pistas de letras, hacer categorías, hacer rimas, hacer una observación activa, que es poner mucha atención. Y por otro lado están los apoyos externos, que tienen que ver con alarmas, libretas, un ordenador, tener una grabadora, un calendario, con esas cosas que yo, por mucho que me quiera dar una pista, ya no lo voy a lograr. Es cuando en el perfil que les enseñaba la función está más hacia el 2, lo que hacemos es que ya usamos apoyos externos y también es bien importante con el paciente identificar qué tan abierto y qué tan dispuesto está para recibir estos apoyos externos, porque muchas veces dicen, yo no quiero que alguien más me esté ayudando o me esté diciendo cómo hacerlo. Y es aquí donde vamos negociando con todas las personas que están alrededor del paciente. Algo muy cierto es que estos apoyos externos e internos es algo que usamos todos, todo el tiempo, solo que muchas veces no nos damos cuenta. Todos alguna vez hemos dicho, se me va a olvidar esto, mejor lo escribo. Todos usamos el celular cada vez más para escribir nuestras citas. Todos hacemos estas pequeñas estrategias que nos funcionan y que simplemente tenemos que darnos cuenta y con todo ese objetivo usarlas en el día a día. Y ver que no todas van a funcionar igual para todas las personas. Tenemos que hacer un plan individualizado que vaya dirigido a la persona que tenemos enfrente. De ahí que no exista un libro donde podemos decir, esta es la estimulación para un paciente que tiene Alzheimer y listo. Este es un ejemplo de los más sencillos de las cosas que hacemos en un plan de estimulación cognitiva. Es un ejercicio de atención, que es una función básica que trabajamos. Son ejercicios de rastreo visual, es súper fácil que lo encuentren en internet, libros, en donde sea. Y una de las primeras cosas que hacemos es, bueno, tienes que buscar en esta lámina este símbolo, por ejemplo, que es una E. Y vamos trabajando poco a poco con la persona, pero lo primero que hacemos es cómo está haciendo tu rastreo visual. Muchas veces vemos que el rastreo es muy desorganizado y entonces yo empiezo a marcar esta E, después esta, después esta, después esta. Y lo primero que trabajamos es cómo se tiene que hacer el rastreo y le vamos dando este patrón al paciente para que al final lo automatice, que lo haga de forma automática. Y esto no es algo que no hagamos ya, porque al momento de leer todo el mundo lo hace, hacemos el rastreo visual y es de esta forma, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba a abajo. Entonces, desde izquierda a derecha, de arriba a abajo, como cuando leemos. Y es justamente empezar a darle estas herramientas, ¿no? Durante las sesiones y luego, según obviamente el deterioro, vamos incrementando la dificultad. Podemos meter tiempos, podemos meter elementos que son más difíciles de identificar, hacer dos a la vez, tal vez borrarle aquí uno y lo tiene que recordar. Y todo eso, ese plan se hace para cada caso. Pero todo esto es lo que sí podemos hacer, incluso cuando hay un diagnóstico de Alzheimer.
Y por el otro lado está la intervención con la familia, que es muy importante. No es, al final cuando se contestan los cuestionarios de actividades de la vida diaria, generalmente lo contestan los cuidadores o los familiares, pero una de las cosas más importantes para que un plan de intervención neuropsicológica funcione es considerar a la familia, invitarlos y explicarles muy bien qué está pasando. Si ellos no tienen claro que precisamente es eso, es mi familiar ya no va a recordar porque su función de memoria ya no tiene reserva, no lo va a poder hacer, no significa que yo le diga, por favor ponme atención, te lo había dicho hace 2 minutos y que me frustre, porque igual y eso no va a ser suficiente. Y eso por el otro lado puede desgastar muchísimo al familiar y la relación entre estas dos personas. Entonces, explicarles muy bien vale la pena, sobre todo por el tiempo que está por delante. Tenemos que reconocer que hay una carga emocional en los cuidadores. Hay una carga física y en algunos casos hay una carga económica, ¿no? Entonces, es algo que sí le tenemos que dar un lugar, es cierto, y tenemos que ver cómo ellos se pueden sentir un poco más liberados y no con tanto peso. Y finalmente también inician un proceso emocional porque es como empezar a perder una persona cuando sigue ahí físicamente, porque empieza a ser diferente, tal vez me dice cosas que antes no me hubiera dicho y que muchas veces me lastiman y que yo me enojo o me pongo muy triste, que digo, ¿por qué me estás diciendo esto? Entender que todo esto sucede desde un daño. Hay un término que está reconocido, hay un síndrome que es el síndrome del cuidador primario y ya se sabe que es este desgaste que es común y frecuente que se presente en los cuidadores. Entonces siempre hay que estar muy alertas de que esto no suceda. La psicoeducación es lo que les comentaba, tener muy entendido qué está pasando, saber que no es un tema de voluntad de la persona que tengo enfrente, realmente hay un deterioro que no le permite ser o hacer las cosas como antes. Y también ofrecer estrategias de afrontamiento a los familiares, así como ofrecemos apoyos externos e internos para el paciente y un plan de intervención, igual les tenemos que dar qué estrategias y qué pueden hacer ellos para que sea más fácil ir lidiando con todos los cambios que se van presentando. Y en la psicoeducación, muy importante, anticiparles qué es lo que puede pasar, qué es lo que va a venir. Como les han venido explicando en la mañana, no es un proceso degenerativo que va a ir avanzando y se van a ir presentando más síntomas. Vale la pena que los familiares lo sepan para que también se vayan preparando físicamente y emocionalmente, incluso las condiciones de la vida diaria, en donde viven, etcétera. Y bueno, estar muy atentos a identificar y atender los síntomas de ansiedad y depresión de los cuidadores. Tiene que ver mucho con el síndrome del cuidador primario. De lo contrario, cuando esto no se atiende, la persona se desgasta mucho y repercute también en el cuidado que recibe la persona diagnosticada. Tener todo esto presente. En conclusión, ¿qué hace y qué papel tiene el neuropsicólogo? El neuropsicólogo forma parte del equipo que da un diagnóstico y del equipo que da un tratamiento para el Alzheimer, ¿no? Como les decía, lo ideal es que lo hagamos en estos momentos de la trayectoria, pero si no se da así, no pasa nada. Podemos intervenir incluso cuando ya las cosas están un poco más avanzadas. Idealmente lo que buscamos es hacer un diagnóstico en una etapa inicial, porque obviamente el campo de acción que eso nos da es mucho más grande, podemos hacer mucho más. Y bueno, diseñar un plan de estimulación cognitiva o acompañamiento se va a ir modificando conforme la demencia avanza. Es por eso que también es importante el seguimiento. Y pongo aquí estimulación cognitiva, acompañamiento, porque una parte que queremos es que siga funcionando la parte cognitiva y que se sienta bien. Y también es importante aceptar que hay un momento en el que lo que podemos hacer es acompañar, contener y guiar tanto al paciente como a la familia. Ya no va a ser tanto la estimulación cognitiva, sobre todo cuando son demencias más avanzadas. Y
en conclusión, ¿para qué hacer todo esto? ¿Para qué hacer la intervención, la evaluación neuropsicológica? ¿Por qué invertir todo este tiempo en esta especialidad? Porque queremos que la calidad de vida sea buena. Queremos que incluso con un diagnóstico así, la persona pueda vivir bien, pueda sentirse bien, pueda estar en buenas condiciones y todas las personas que están alrededor también, y es algo que puede suceder. Pues muchísimas gracias, eso es todo.